Entonces no es lo mismo, por eso hay que saber bien, aquí en este contexto histórico, hay promesas que fueron dadas al pueblo de Israel y que nosotros podemos aprender a ellas. Pero que vean que hoy es aplicable, algo que estaba viendo el sábado. A veces nosotros nosotros a veces al Señor cuando oramos, ponemos un pasaje y escuchado, vea, tome este pasaje bíblico para usted y agarre para usted esta promesa. Pero recuerden, si yo veo el contexto histórico, para que surja una promesa, ¿qué tiene que haber? Una aflicción que está pasando. Y entonces cuando nosotros le decimos al Señor, y vamos a la Biblia y dice, esta promesa, estamos diciendo también que tenemos que hacer la aflicción para que surja la promesa. Ojo con lo que estamos diciendo. Eso se les dejo como cuña publicitaria y eso ya vamos a ir viendo en el trabajo exegético. Porque no puedo tomar solo una partecita. No puedo tomar una partecita. Cuando surge esto, en el contexto histórico, ¿es por qué? Porque para que surja una promesa, es porque está pasando una circunstancia, el pueblo, en ese sentido, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Especialmente en el Antiguo Testamento. Jorge. Esto quisiera que, no sé si vas a tocar el tema posteriormente, o caso contrario es otra clave, pero estamos hablando, como si un ejemplo preparando un mensaje, ¿cierto? De enseñanza. Estábamos hablando que, digamos, el propósito de eso. Y yo tengo un determinado tiempo, en este caso 45 minutos. Claro. Pero si yo me voy al contexto histórico, quizá el contexto histórico me va a ver. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿puedo yo, quién sabe, cogerme del contexto histórico y perder el propósito de... Y sé por dónde vas. Sí. Exacto. Yo no le estoy diciendo que enseñe esto. Yo lo que le estoy diciendo es que usted investigue para usted. ¿Por qué? Porque eso y está muy bien la pregunta que hizo Jorgito. ¿Eso a mí qué me sirve? A que yo, por ejemplo, me aproxime, ¿sí? Me acerque más a lo que verdaderamente Dios, por medio del autor, quiso decir al destinatario específico. El mensaje. Entonces, lo que me sirve este contexto histórico es para yo ver si estoy bien en el camino, o voy a enseñar bien, o voy a enseñar mal. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Se me ocurre un pasaje, y es lo que escuché, inclusive yo me lo escuché, cuando estuve un rato de visita en la cárcel de la Católica, por si acaso. Pero no, sino que yo iba de visita a visitar a alguien ahí. Cuando yo iba a visitar a alguien allá en la cárcel de la Tacunga, una persona bien cercana a mí, chico, que había cometido un error y por eso pagó unos 7 meses ahí, estuvo ahí recluida en la cárcel de la Tacunga, entonces yo iba a visitar. Fueron siervos de Dios, y hay uno que hace muy respetuoso, ¿no? Entonces escuché un momento y tomaron un pasaje. Miren, así, y tomaron texto, dijeron así como, miren, cuando Moisés se presentó ante Dios, y Dios dijo, he escuchado la aflicción, he visto cómo han flagelado de parte de los egipcios al pueblo, y ahora te mando a ti, Moisés, a que los liberes, a que los saques de ahí. Así mismo Dios a usted le va a sacar de la cárcel. No importa lo que usted cometió, Dios le va a sacar porque Dios escuchó su aflicción y usted en su arrepentimiento, Dios le va a sacar de la cárcel hasta cómo. ¿Qué dijeron los presos? Amén. Ahora, bonito se escucha, ¿sí o no? Bonito se escucha. Si a mí me dice, si yo estuviera preso, pagando una condena de 7 años, un ejemplo, por robar algo, por vender droga, y si estoy pagando una condena de 7 años, y escucho eso, yo te voy a decir, amén. Pero vamos a la realidad. ¿Será que el pueblo de Israel cometió asesinato, cometió robo, cometió violación, vendía cosas de eso? No.
por una necesidad específica. ¿Qué cosa? Comida. Y fueron también inclusive mandados por Dios. Vayan allá, ¿por qué? Porque allá José les va a cuidar. Ahora, si usted me dice la realidad de los de la cárcel, de la Tacunga, ya se acabó. Ya se acabó. ¡Uy! Dije, ya es hora, dije, ya me acabó. Entonces, si yo vamos a la realidad del día de los de la cárcel de la Tacunga, ¿quiénes están ahí? No se juzga, vean, por qué circunstancias de que. ¿Pero qué está ahí? ¿Alguien que robó? ¿Alguien que mató? ¿Alguien que asesinó? ¿O por drogas? ¿Sí o no? Bueno, y los que están en el paso por alimenticio. Que ellos sí les pueden agarrar la promesa de Dios. Es decir, Dios mismo ya escuchó tu aflicción y ya les va a sacar. Y hay que tomar el corazón de la mujer para que le saque, ¿no? Pero por lo general es porque se cometió un crimen. Entonces, exacto. Entonces, miren cómo a veces descontextualizamos los textos. Vemos que las dos realidades son muy diferentes. La realidad del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Por una necesidad específica. Los que están en la cárcel de Tucumán tienen una necesidad de salir, sí, pero tienen que pagar una condena. ¿Por qué? Porque cometieron un crimen ante el Estado y el Estado les puso una condena específica. Entonces son dos realidades muy diferentes. Entonces miren cómo, si no hacemos un trabajo investigativo en el contexto histórico, ¿qué va a pasar? Vamos a errar en el mensaje y en el propósito específico. Y es a lo que Jorgito verdaderamente decía. No es que yo voy a enseñar eso, el contexto histórico, no, sino que el contexto histórico a mí me permite ver y aproximarme, ¿se acuerdan a qué era? Al propósito y a la idea central de qué cosa, del autor o del mensaje del que yo voy a enseñar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí entendieron todo o no entendieron nada? ¿Sí? ¿Listo? Nada, dice. Las dos cosas. Paquito, por favor. Sí, yo creo que el contexto histórico te va a ayudar mucho en entender qué es lo que en este caso tú vas a hacer con los datos generales. Exacto. ¿Qué vas a hacer con los datos generales? Y ¿Datos? justamente qué es lo que, hacia dónde quieres apuntar en la enseñanza. ¿Sí? Porque yo te escuchaba el caso de las promesas, porque hay promesas que en realidad sí te pueden, sí, Exacto, sí te pueden, es más, o sea, se cumplen las promesas, ¿sí? Entonces, yo no puedo, en este caso, preparar un tema sin que sea algo específico en cuanto a los datos generales que estudiamos, ¿sí? Y sin reemplazar el contexto histórico, ¿sí? Entonces, yo pensaría que no en todos, o sea, en todos los casos se va a aplicar, pero sí se va a aplicar. Por ejemplo, se me venía el tema que en algún momento compartí, Jesús es mi pastor. Sí, empecé con el capítulo anterior a donde habla de Jesús como el pastor. ¿Sí? Entonces, se prepara todo un contexto para llegar a mostrarte que Jesús es un pastor. Exacto. Entonces, justamente él ahí viendo el contexto histórico, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué dio ese momento? ¿Y por qué Jesús dijo en ese momento lo que sí? Exacto. Entonces, miren, por eso le dije, aquí no vamos a ver, por ejemplo, yo no les voy a dar conocimiento, no, sino que aquí lo que vamos a hacer es darle las herramientas para que, como dijo Patricia, dijo muy bien, ver cómo ir desarrollando por medio de un método, ir perfeccionando mi enseñanza hacia la persona al grupo que yo estoy dirigiendo, sea iglesia en el hogar, sea algún ministerio específico, o ya sea también inclusive cuando les toque predicar. ¿Sí? Un contexto teológico. Recuerden, teología viene de dos palabras griegas. ¿Cuál era? Deos y logos. ¿Qué era? Un Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? No podemos estudiar a Dios, pero sí podemos estudiar
estudiar cómo Dios se fue manifestando en las diferentes épocas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el contexto teológico en la promesa que Dios hizo a Abraham? ¿Cuál es el contexto histórico? El contexto teológico, perdón, en lo que Dios se manifiesta con Moisés para sacar al pueblo de Israel. Entonces, son cosas que nosotros nos permiten ampliar los panoramas, ¿sí? En el contexto teológico. En la primera iglesia, ¿cuál es el contexto teológico? Y eso ya lo vamos a ir viendo ya en la siguiente clase, en los métodos de interpretación. Y en la tercera clase, aquí, usted y yo vamos a ir desarrollando. Ahorita es un panorama general. El contexto religioso. Sí, esto por si acaso les voy a pasar, así que no se preocupen. ¿Cuál era el contexto político? Por el contexto religioso, por sí mismo, el hombre, el pueblo es religioso, ¿verdad? Por eso inclusive a los fariseos Jesús les habla mucho, porque habían caído mucho en la religiosidad. Inclusive utilizan un término un poco fuerte, conocido fuerte, que dice sepulcros religiosos. Entonces, eso, por ejemplo, si ustedes van a investigar, es un término tenaz, fuerte, ¿sí? Aunque usted no lo crea, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, ¿sí? Y hebreo, arameo y griego. Y Jesucristo, por si acaso, hablaba los tres: hebreo, arameo y griego. Dice, ¿Jesucristo hablaría griego? Sí. Recuerden. Los siervos, por ejemplo, que se le acerca al centurión. Sí, cuando se le acerca el centurión. El centurión era qué cosa? Es como hablar un general que gobernaba, que decía que estaba en autoridad, 100 regimientos. ¿Cuál era el centurión? Cornelio. Cornelio, entonces, ¿eso qué significa? Que Jesucristo, para referirse a esas personas o conversar con esas personas, ¿qué significa? Ellos no hablaban en el idioma, sino en el griego. ¿Sí? Y por si acaso se hablaba en el griego ático, porque era el lenguaje que se utilizaba de una alta jerarquía. Ahora estamos hablando de generales, estamos hablando de los que estaban cerca del César como emperador. Inclusive se hablaba también el griego ático, inclusive dentro de la alta cúpula religiosa, los fariseos. ¿Sí? Entonces se hablaba del griego ático. En cambio, cuando le dice al Pedro, Jesucristo cuando se acerca a Pedro y le dice, este Pedro es el que va a ser pescador de hombres, ese es un griego jónico. ¿Por qué? Porque es del pueblo común que se utilizaba allá, el griego jónico. Jónico. ¿Sí? Jónico. El griego jónico, el griego ático y el griego ptolomaico. El griego jónico es el de popular, el del pueblo, popular, el del diario. El del diario o popular. ¿Cómo se lee? Luchito, ¿cómo anda el mundo? ¿Ya? Una página así. Amigos, los panes. Sí. El ático es cuando usted se hace, por ejemplo, cuando usted se acerca. Doctor, economista, ¿cómo está? El título va por delante.
señor presidente, señora ministra o señor ministro, cuando va el título o el cargo por delante de la persona. ¿Sí? ¿Sí? Y esto se lo utilizaba en la clase alta, de ese momento, en la clase alta. ¿Sí? Y el tolomaico, le soplo o no le soplo eso, tú una vez les va a soplar. Este griego es utilizado en una sola parte del Nuevo Testamento. ¿Saben cuál? Adivinen, no. Este griego es utilizado en la carta a los romanos. Y es el único que está escrito así, en griego tolomaico. ¿Por qué? Porque este griego es utilizado solo para los jueces. Para la parte judicial. ¿Sí? Por la parte judicial. Por la parte judicial. ¿Sí? Esta es como información que yo les voy a generar. Lo que van a decir. Va a poner a los hermanos de la iglesia y va a decir, ay, el pobre. Va a decir, bonita estuvo, pero no entendí nada. No. Esto es como para ustedes, porque ustedes lo van a tener que poner en conocimiento y después van a desarrollar eso es su trabajo, etc. Entonces, miren.